Tienes un ordenador bastante modesto, de pocos recursos, y esto hace que a la hora de editar pues te vaya bastante lento, es decir, que no edites con fluidez. Si ese es tu caso, no te preocupes, porque en este vídeo te voy a mostrar 4 consejos súper útiles que puedes aplicar desde hoy mismo, pues precisamente para aprovechar al máximo el rendimiento de tu ordenador y tratar de que tu edición con Filmora sea muchísimo más fluida y más llevadera. Así que sin más preámbulos, comencemos con el primer consejo de todos, y este es la pulcritud en el timeline. Muy buenas, ¿qué tal estás? Soy Erae Sánchez y antes de comenzar con este vídeo te tengo que ser totalmente honesto y sincero contigo. Realmente este vídeo tenía pensado hacerlo para el curso de pago de Filmora, pero después de haber grabado este vídeo me he dado cuenta de que es súper importante y por eso lo voy a dejar en abierto. ¿Y por qué creo que es tan importante este vídeo? Muy sencillo, porque si tú tienes por ejemplo un ordenador muy potente, pongo muy en duda que vayas a usar Filmora como tu editor de vídeo. Seguramente ya estás trabajando con DaVinci o con Premiere o con Final Cut 10, es decir, con otro tipo de editores. Filmora realmente creo que lo utilizan personas que pues que tienen un ordenador bastante más modesto, de pocos recursos o recursos más limitados. Entonces por eso la importancia de este vídeo, pues precisamente para aquellas personas que tengan un ordenador bastante más humilde puedan sacarle el máximo provecho a este programa de edición de vídeo. Es por eso que lo quiero dejar en abierto y por eso creo que es tan importante. Pero bueno, pasemos ya a lo que nos interesa, que es explicarte estos trucos, pues precisamente para que tu edición sea muchísimo más fluida y más llevadera utilizando Filmora. Por cierto, si te interesa saber con otro programa más, lo dejas escrito en un comentario. Bueno, y el primero de estos consejos para mí es una obviedad como una casa, pero sé que muchas personas, sobre todo los principiantes, cometen este error. ¿Y cuál es? Bueno, pues te lo voy a mostrar con Filmora. Vamos a entrarnos en Filmora. Si te fijas, esta es nuestra línea de tiempo. En este caso soy yo hablando y el error súper común, típico que cometen casi todas las personas cuando empiezan, es el siguiente: es tener clips debajo de algo que lo va a tapar en la vida. Por ejemplo, esta foquita y este texto, si yo lo voy a reproducir, no se van a ver nunca porque tengo un clip superior que lo tapa. Este es el típico error que cometen las personas: tener elementos por debajo que no aportan nada, que no se van a ver en la vida, y todo esto está cogiendo recursos de tu ordenador y creas que no, pues te va a ir siempre un pelín más lento. Por eso lo importante es tener una línea de tiempo lo más limpia posible, lo más pulcra y sobre todo eliminando los clips que no nos interesan. Si tú me dices, no, es que mira, yo estoy haciendo un pequeño montaje de recursos y no sé si esos clips al final los voy a integrar o no en esta parte del vídeo, ni los quiero perder, entonces ¿cómo se podría hacer? Lo que tienes que hacer es coges esos clips que no estás seguro o segura de utilizarlos en tu edición, los copias, los cortas y los mandas al final de tu línea de tiempo. Por ejemplo, al final del todo, aquí mismo, yo que sé, al final, que no molesten. ¿Por qué? Porque aquí los tendrás guardados al final de la línea de tiempo. Sabes que ahí tienes tus clips que a lo mejor los vas a utilizar más adelante, pero a la hora de editar, a la hora de que el ordenador reproduzca lo que está leyendo, no tendrá que hacer ese pequeño sobreesfuerzo de a ver qué hay debajo. Entonces lo suyo es tener una línea de tiempo lo más pulcra posible, sin clips innecesarios. Siempre intentas tener solo lo visible, porque lo que no se va a ver pues no lo tengas, porque es totalmente necesario. Y si los quieres guardar, los dejas al final del timeline, que ahí no te molestan. Bien, este es el primer consejo de todos, es el más sencillo. Intenta tener una línea de tiempo lo más pulcro posible, lo más limpio posible, y ya verás como tu pequeña edición va a ir un pelín más rápida. Pero seguramente esto no va a ser suficiente, entonces vamos a pasar al siguiente consejo, y este es la calidad de reproducción de vídeo. Y este segundo consejo también es súper fácil de aplicar y realmente también te va a ayudar bastante a la hora de editar, pues precisamente para que sea muchísimo más fluida esa edición y más llevadera. Vamos a irnos directamente a Filmora y te lo voy a explicar. En este caso soy yo, le voy a dar a reproducir y vamos a ver que me va a ir como un pelín más lento, ¿no? Esto es lo típico que le suele pasar a las personas, que la edición cuando está reproduciéndose no es fluida, es pues así, ¿no? Como nos ha sucedido ahora, de que vemos de que va como bastante lento, no está entrando bien esta imagen, esta animación, ¿no? Es súper común. Entonces una cosa que puedes aplicar desde ahora mismo, que es muy sencillo de llevar a cabo, es la siguiente: es reducir la calidad de reproducción. ¿Y eso dónde se encuentra? Esto se encuentra aquí. En este caso, si yo te fijas, yo tengo en completo. ¿Qué significa esto? Significa que cuando yo le doy a reproducir el vídeo, se va a ver a su máxima calidad. Pero si yo reduzco la calidad de reproducción, por ejemplo a la mitad, y le voy a dar al play, lo que vamos a hacer es que si te fijas, se ve muchísimo más llevadero que no antes. Ahora se me ve pues con muchísimo más fluidez. Y si ves, obviamente, que con la mitad no es suficiente, pues siempre lo puedes reducir. En este caso voy a poner a 1/8 para que te fijes cómo se pierde en calidad de reproducción, ¿de acuerdo? Si te fijas, se nos ve con el píxel, se nos ve roto.
pero lo importante es que se ve muchísimo más rápido y muchísimo más fluido. La pregunta súper común que viene aquí es cuando, bueno, pero si yo reduzco aquí la calidad de reproducción, ¿me va a afectar después a la calidad del vídeo cuando una vez que lo exporte? La respuesta es no, no tiene absolutamente nada que ver. Lo que estamos haciendo es decirle al ordenador, mira, oye, que tengo pocos recursos, quiero verlo con una calidad inferior, pues precisamente para poder verlo con mayor fluidez. Es decir, estamos haciendo una edición y lo que nos interesa es ver la rapidez con la que estamos editando. Es decir, si por ejemplo estamos haciendo un montaje súper picado, no podemos tener esas pequeñas trabas, esos pequeños saltos, esa ralentización a la hora de editar. Tenemos que verlo con fluidez, por eso es muy importante reducirle la calidad de reproducción para tratar de verlo lo mayor fluido posible. Esto es un truco súper útil. Realmente yo nunca tengo esto en máxima calidad. Mi ordenador también es un poquito bastante modesto, es de 2012. Siempre intenta pues tenerlo a la mitad, a un cuarto, y si ves que aún así necesitas ponerlo a un octavo, pues lo pones. Lo importante es que una vez que lo pares, así lo verás en buena calidad. No importa que se nos vea el píxel gordo, lo importante es el ritmo que tiene, ¿de acuerdo? Entonces esto es un truco súper útil, súper fácil de aplicar. Ya ves que es solo darle aquí. Y bueno, pasemos ya al siguiente truco, y este es la renderización del proyecto. ¿Y qué es el render? Realmente no voy a profundizar mucho a nivel conceptual sobre lo que es el render, porque realmente no creo que te interese. Entonces simplemente quiero que te quedes con esta frase, este concepto súper sintetizado. Renderizar un proyecto significa procesar todos esos archivos para que puedas reproducirlo en tiempo real. Esta frase ha quedado muy bien, ha quedado muy bonita, pero vamos a ponerla en práctica. Vamos a ver cómo se hace un render dentro de Filmora. Bueno, estamos ya dentro de Filmora, y si te fijas, quiero que te des cuenta de que esto que nos está apareciendo aquí, esta línea roja, lo que nos está indicando es que el proyecto necesita hacer un renderizado para que el flujo sea muchísimo mayor, para que vaya más rápido, para que lo podamos visualizar mejor. Y bueno, ¿cómo podemos renderizar nuestro proyecto? Pues muy sencillo, vamos a hacer clic en el timeline, ¿de acuerdo? Y le vamos a dar a archivo renderizar previsualización. ¿Por qué he dicho darle un clic en el timeline? Porque si por ejemplo le has dado un clic sin querer, lo que viene siendo en medios, le das a archivos y ya no te aparece esta opción. Por eso lo que te digo es, haces un clic en lo que es el timeline y ya te aparece renderizar previsualización. Le darías a clic y automáticamente el proyecto sería haciendo. Esto sería la forma más cotidiana de hacer un render en lo que viene siendo el proyecto. Bueno, si te fijas, aquí ya se nos está poniendo en verde. Lo que en verde significa es que esta parte ya está renderizada, por lo tanto cuando vayamos a visualizar esta parte se nos va a ver mucho más rápido. Le voy a dar a cancelar, y si te fijas que aunque le des a cancelar, la parte que se ha renderizado no se pierde. No es como en otros editores que le das a cancelar y se pierde prácticamente todo, sino pues lo que se va mostrando en verde se mantiene. En este caso tenemos esta parte en verde y esta parte en roja. Lo que nos indica es que esta parte va a ir muchísimo más llevadero, más rápido que no esta parte en rojo. Bueno, esto sería la opción 1 de hacer un render. Y luego hay otra opción que no soy muy fan, pero yo te la muestro porque a lo mejor si te interesa. Nos vamos a ir a la parte de preferencias y aquí en rendimiento nos pone renderizar de fondo. Lo que estamos haciendo, si queremos, esto por ejemplo lo tiene Final Cut 10, es que mientras nosotros no estemos tocando el teclado, en manera paralela puede hacer un render el programa sin que nosotros hagamos nada, sin tener que irnos al archivo, renderizar previsualización. Lo que sucede es que en un segundo plano lo que va a hacer el programa es estar atento a cuándo tiene que hacer el render. Yo por eso no lo pongo en activado, y cuando trabajo en Final Cut 10 esta parte lo tengo a 10 minutos, por ejemplo, que a lo mejor me he olvidado de algo y que lo haga cada 10 minutos, no cada 5 segundos o tal, porque así también se consumen recursos. Por eso yo esta parte no la tengo activada, y mi consejo es que no la tengas activada si tienes pocos recursos. Directamente te das a archivos y renderizar, ¿de acuerdo? Es muchísimo más práctico y vas a ir muchísimo más rápido y vas a tener una edición mucho más fluida. Y por cierto, una vez que hayas finalizado ese proyecto, hayas exportado el material y no quieras volver a entrar, mi consejo es que limpies la carpeta de render. Es decir, yo no le daría aquí a eliminar automáticamente los archivos al cerrar el proyecto, porque seguramente ese proyecto vas a tardar en editarlo a lo mejor 1 o 2 días. Entonces cada vez que cierres se borraría todo y tendrías que volver a perder ese tiempo para renderizar el proyecto. Mi consejo es que esto tampoco lo tengas activado y que de vez en cuando limpies esto, porque al final son archivos que te van consumiendo recursos, almacenamiento mejor dicho, dentro de tu ordenador sin que te des cuenta. Entonces lo vas teniendo limpio, lo limpiarías, le dices que estás seguro que eliminas, sí, lo limpias y se borraría automáticamente. Y si te fijas, ya se nos ha eliminado esta parte de proceso que teníamos creada, ¿no? Esta parte que estaba en verde, pues se ha eliminado porque he limpiado
esa parte de renderizados. Entonces esta parte es súper interesante porque además cuando haces un render de todo el proyecto, al final cuando vas a exportar siempre te va a ir más rápida esa exportación porque ya el programa ya ha procesado todos esos archivos, entonces va a ser también más liviana esa exportación. Pero bueno, si aún así después de estos 3 consejos te sigue yendo un poco lento la edición, pues entonces nos toca hablar del último consejo y este es la creación de los proxies. Y vamos a hablar de los proxies, el gran amigo de los montadores, de los editores de vídeo. Y realmente es algo que pasa muy desapercibido por personas que empiezan en el mundo audiovisual, en el mundo de la edición de vídeo. ¿Y por qué es uno de nuestros grandes amigos? Porque lo que hacen los programas, cuando decimos que nos cree un proxy de ese archivo, lo que hace es que coge ese material, ese archivo que a lo mejor pesa 1 giga, y lo va a transcodificar a un archivo pues de menor peso, de menor calidad, pues precisamente para trabajar con más fluidez y llevar a una edición más liviana. Ojo al dato, no te vayas a on. Esto significa que nuestro archivo que ha perdido calidad, peso, después a la hora de exportar ese vídeo se va a ver en peor calidad. Lo que hace el programa es codificar esos archivos, los interpreta, los ves dentro de tu proyecto, pero a la hora de exportar va a coger el material original. Es decir, si tú estás trabajando con 4K, haces un proxy de esos materiales en menor calidad, trabajas la edición, te va a ir muchísimo más fluido, porque no es lo mismo trabajar un proyecto con archivos de 4K que pesan muchísimo, te va a ir súper lento, salvo que tengas un ordenador muy potente, haces ese proxy de 4K, trabajas de una forma muy liviana esa edición y después cuando la vas a exportar, el programa automáticamente entiende que has editado con proxies, con archivos que no son el original, el nativo, por así decírtelo, y va a coger después esos archivos que están en 4K para exportarlo. Es decir que al final de todo, si tú vas a exportar en 4K, se va a ver bien todo en 4K y que no vas a perder en calidad. Creo que me he liado un par de veces y puede ser un concepto bastante lioso. Tú quédate con el concepto de que lo que hace es crear archivos para agilizar el proyecto, pero a la hora de exportar mantienes la misma calidad, ¿de acuerdo? Quédate con eso. Bueno, ¿y cómo se hacen los proxies y cómo se pueden ver dónde se guardan esos proxies? Vámonos a ir a Filmora ya y, madre mía, creo que me he liado, discúlpame. Bueno, si no te ha quedado claro, nos dejas escrito en un comentario y ya hablaré más en profundidad sobre los proxies. Estamos aquí ya en Filmora, tenemos aquí nuestro proyecto y quiero que te fijes que este proyecto ya tiene un proxy. Si te fijas, esta marca ya lo que nos indica es que este vídeo se ha procesado y ya es un proxy, y en este caso no, simplemente quiero que te fijes en esta marca. ¿Y cómo se hacen los proxies? Me voy a ir aquí a toma 2, botón derecho y crear archivo proxy. Es así de sencillo. ¿Qué sucede? Que tarda un tiempo. Es decir, esto no es automático, tienes que dejarle un tiempo que procese, y dependiendo de la calidad o la cantidad de archivos, pues va a tardar más o va a tardar menos. Lo suyo es que cuando hagas un proxy lo dejas en segundo plano tranquilamente y que vaya trabajando a su antojo. Pero bueno, mientras esto se va procesando, ¿dónde se encuentran todos esos archivos? Porque al final lo que está haciendo el programa es crear un archivo que obviamente te va a ocupar espacio en tu ordenador, y obviamente es interesante ir borrando todos estos materiales si no los vas a ir usando. En preferencias, directamente tú aquí puedes decirle, mira, quiero crear automáticamente proxies cuando la resolución de los medios sea mayor a tanto. Y una opción muy interesante sería esta, que tú directamente actives esta pestañita de crear proxies, y si trabajas con 1080, pues le pongas 1080 y así cada vez que importes archivos, pues automáticamente se te van a crear estos proxies, y así pues podrás trabajar de una forma muchísimo más liviana y más rápida con tu editor de vídeo. Pero aquí también te pone yo lo voy a desactivar. Aquí también te pone la casilla de eliminar automáticamente proxies cuando se cierre un proyecto. Mi consejo es que no lo tengas activado, porque esto lo que significa es que cada vez que tú cierres el proyecto se va a eliminar todos esos archivos, y obviamente si las ediciones tardas más de un día en hacerlas, obviamente lo que significa es que cada vez que abras el proyecto tienes que volver a hacer los proxies y realmente estás perdiendo muchísimo tiempo. Pero una opción muy rápida de eliminar los proxies pues sería dándole aquí, le das aquí a proxies y se eliminaría. En este caso no le voy a dar, pero bueno, si no quieres eliminar los proxies desde aquí y quieres eliminarlos en su carpeta, pues te voy a mostrar dónde se encuentran, y de paso te aprovecho y te muestro esa comparación de tamaño entre ese archivo original y el creado por el proxy. En este caso, pues donde se encuentran los proxies pues es en la carpeta de Wondershare proxies, si es que no tiene mucho más, y aquí se guardarían todos esos archivos. Mira, y en este caso este proxy, que es el de aquí, es el mismo que este. Quiero que te fijes que el tamaño es 133,1 megas, es la misma duración, es el mismo vídeo, y el cambio, el original, es 1,72 gigas. Entonces, como puedes ver, es normal que
trabajando con archivos de menor peso, esa edición sea mucho más llevadera. Yo ya llevo desde el 2011 en el sector audiovisual y te puedo decir que al principio antes se hacía de manera manual. Había que transcodificar todos esos archivos, se editaba, luego había que reubicar. Era un lío que no te puedes imaginar entonces, y que todo este proceso se haga de manera automatizada sin tener que después hacer grandes esfuerzos es realmente una auténtica alegría, y por eso que sea uno de nuestros grandes amigos, porque realmente estamos quitándonos horas de trabajo, porque así podemos también trabajar de una forma muchísimo más liviana, tranquila y más rápida. Pero bueno, este archivo no ha terminado, es que realmente pesa bastante este archivo, creo que es media hora. Bueno, quiero que te fijes en esto, que esto se queda así, con esta marquita, esto significa que se ha hecho el proxy. Y si te fijas, todos los demás no. Pero bueno, este está en el proceso. Creo que te has quedado con el concepto. Es súper importante. Te hago 4 consejos que son súper útiles para poder tratar de editar de una forma lo más rápido posible, lo más fluido posible, con los recursos que dispone tu ordenador. Ponlos en práctica y bueno, ya me contarás qué tal te han ido estos consejos. Déjamelos escritos en un comentario. Y si quieres saber más de cómo usar Filmora, de cómo sacar todo ese máximo provecho a este programa de edición de vídeo, pues entonces lo que tienes que hacer es darle a clic aquí. Haz clic aquí y nos vemos en el siguiente vídeo.